Hace poco más de 2 años conseguí vender mi marca por más de 3 millones de dólares. Sé que muchos de vosotros me habéis preguntado, Blanca, ¿cómo se llama esa marca? ¿Qué productos vendías? ¿Qué estrategia seguías? ¿Y cómo hiciste para elevarla, escalarla y hacerla crecer en solo 2 años y medio desde que la creé hasta que la conseguí vender? ¿Cómo lo hiciste, no? Así que he decidido crear este vídeo de hoy en el que vais a aprender muchísimo. Quedaros hasta el final del vídeo porque voy a contar toda la estrategia, todo cómo fue paso a paso, cómo conseguí encontrar ese producto que me llevó al éxito. No solo eso, sino también la parte mala, que son todos los obstáculos que hubo por el medio. Y bueno, creo que os va a gustar mucho y que os va a ayudar y que vais a aprender muchísimo con este vídeo. Bueno, ¿cómo empezó todo, no? La pregunta que al final, pues, ¿desde dónde partía? Bueno, pues yo estaba estudiando arquitectura, trabajaba a la par en Deliveroo, que era pues una empresa que repartía, bueno, yo era repartidora de comida, entonces con eso pues al final me sacaba pues un sueldo. Ganaba más o menos al mes como unos 1.500 euros y tenía que pagar una cuota de autónomo que, como era mi primer año de autónomo, tenía, por así decirlo, había como una oferta que solo tenía que pagar 50 euros al mes, lo cual, bueno, a eso le restar la gasolina y me salía bastante beneficio. Y claro, yo al final era, pues eso, no sé si tenía 20 años, entonces para mí eso era un sueldazo. Entonces decidí comenzar a vender en Amazon, saqué mi primer producto y resultó ser un fracaso. Y nada más terminar de vender este producto y conseguir vender todo ese stock, me puse una meta y dije, voy a encontrar ese producto que sé que me va a llevar al éxito. Y así fue, en poco menos de una semana conseguí encontrar ese producto del que os voy a hablar a día de hoy, que me llevó al éxito. Así que bueno, voy a contar un poco mi historia. Yo estaba en España viviendo, en teoría iba a ser arquitecta, pero Amazon como que se interpuso en mi camino. Entonces cuando empecé a sacar este producto que al final me llevó al éxito, empecé solo vendiéndolo en España, porque yo al final vivía en España, entendía mucho más el mercado, cómo eran los gustos, cómo eran pues al final el idioma. Tener en cuenta que cuando yo empecé a vender no existía ChatGPT, así que todo esto de empezar a vender en Alemania o en Francia, pues el idioma era una gran barrera, así que lo más fácil para mí fue empezar en España. Y bueno, ¿cómo encontré este producto? Pues yo la verdad que llegué a mi casa, estaba súper cabreada porque había fracasado con ese producto anterior y me senté enfrente del ordenador y dije, no, o sea, tengo que encontrar un producto sí o sí, porque no voy a tirar la toalla, porque no se va a quedar aquí. Y bueno, estuve haciendo un montón de búsquedas. En ese entonces la estrategia para encontrar productos ganadores era muy diferente. Amazon no estaba tan saturado, no es que a día de hoy esté saturado, pero había muchos menos vendedores, muchos menos productos, entonces era más fácil encontrar productos ganadores. Y bueno, pues yo me compré Helium 10, tenía aparte pues otros softwares donde veía ventas, productos y demás, y me acuerdo que dije, bueno, ¿qué categoría puedo elegir para que funcione bien, ¿no? Porque al final yo partía de juguete erótico, que era pues una categoría al final restringida, ¿no? Que no podía volver a usar, y decidí pues totalmente cambiar a otra categoría de producto. Así que básicamente busqué una categoría que fuese fácil, que fuese bastante pues que hubiese mucho tráfico, que al final hubiese mucha demanda, ¿no? Que al final que la gente comprase mucho en Amazon, y sobre todo que a mí me gustase, porque yo siempre digo que tú te puedes poner a vender cualquier tipo de producto, pero si no empatizas tú personalmente tanto con ese producto, no vas a entender tanto cómo hacerlo mejor, cómo conseguir ese factor diferenciador, y no le vas a poner tanto ímpetu, ¿no? Entonces, bueno, yo decidí entrar en la categoría de bebé, me adentré en ella y básicamente lo que hice fue poner los más vendidos de bebé en España, cosa que hoy en día no podéis hacer. España al final es uno de los mercados más pequeños de Europa, en ese entonces lo era más, entonces pues los más vendidos de bebé en España, obviamente no los primeros, tampoco es que vendiesen una gran barbaridad de unidades al día, a lo mejor vendían 20 unidades al día, 15, entonces pues tampoco es que fuesen tanto, ¿no? Así que encontré este producto que la verdad que me llamó bastante la atención, estaba en ese top 50 de España de los más vendidos, no estaba entre los primeros, y tras estudiar ese producto entendí que pues ese subnicho al final no estaba saturado, porque había pues vendedores nuevos que estaban vendiendo, había diferentes tipos de productos dentro de ese mismo nicho, y aparte que era un producto que no era nada común, es decir, tú si te ponías a buscar en Alibaba no lo ibas a encontrar porque tenía una forma bastante rara, bastante poco habitual, y no era fácil, ¿no?, de encontrar, y tenía bastantes barreras, ¿no?, porque bueno, al final era un producto que era bastante grande, la gente pues con ese tipo de productos, como siempre menciono, le da miedo entrar porque se piensa que al final la logística es mucho más cara, pero al ser más cara también tú vas a vender más caro el producto, al igual que haces tú, lo hacéis todos en ese mismo subnicho, así que al final es lo mismo, ¿no? Y me llamó mucho la atención, pero ahí dije, bueno, ¿y cómo puedo hacer para hacer mejor este producto? ¿Cómo puedo diferenciarme? ¿Cómo puedo hacer para conocer a ese cliente ideal que está detrás de la pantalla que compraría este tipo de producto, ¿no? Al final mi producto ideal eran madres que compraban ese producto para sus bebés, y yo me puse a investigar pues en Google, en miles de foros, pues cómo eran esas madres, qué es lo que exactamente solicitaban, qué tipo de edad tenían esas madres y un montón de datos más. Así que lo que llegué a la conclusión es que en esa categoría de bebés lo que era fundamental era el diseño del producto, hacerlo de una manera que pues al final que tú cuando
O sea, si tú te paras a pensar, una madre cuando tiene un hijo, cuando su hijo es bebé, pues al final tiene otro tipo de sentimientos mucho más fuertes, mucho más emocionales. Entonces, si tú sabes empatizar el diseño de tu producto y con la madre que está detrás de esa pantalla comprando en Amazon, ¿no? Hacerlo de una manera muy tierna, que al final lo vea y diga, este producto es para mí, ¿no? Crear ese efecto capricho que mencionan otras veces. Así que yo apliqué este factor, pues capricho, creé un diseño súper mono para que, pues al final, la madre objetivo que compraba ese producto, que casualmente pues tenía un poco más que mi edad ahora, que era más o menos de 28 a 35 años, pues al final entrase directamente a comprar mi producto y no los otros. No solo eso, sino que me di cuenta que las categorías de bebé, al igual que muchas otras categorías, a los clientes les encanta los productos multifuncionales, es decir, que compren un producto y que ese producto sirva para muchas otras funciones que le vayan a ser útiles a lo largo del día o a lo largo de diferentes usos, ¿no? Entonces supe aplicar ese factor diferenciador aparte del diseño, que hizo que mi producto fuese súper multifuncional, es decir, el cliente ideal aplicaba mi producto en muchos momentos del día. Entonces para él decía, guau, es que por este precio puedo utilizar este producto aquí, aquí, aquí y aquí, ¿no? Entonces al final eso es un plus, una suma que los demás no tenían. Y por último, el tercer factor diferenciador que yo me di cuenta es que, como se mencionaba, es un producto grande, pero mis competidores lo estaban haciendo mal. ¿Por qué? Porque al final lo estaban empaquetando de una manera que se pasaban la fee de Amazon de standard size, que es, como todos sabéis, según lo que mida tu producto, Amazon te cataloga en base de pequeño, mediano, oversize, ¿no? Entonces casi todos mis competidores vi que por 3 centímetros, 4 centímetros eran todos oversize, y yo busqué la manera de hacerlo igual, o sea, el producto era del mismo tamaño, pero empaquetado era 4 centímetros menos, lo que entraba como la standard fee. ¿Qué pasa? Que me ahorraba muchísimas fees. Mi producto de logística, pues al final me salía mucho más barato que todos mis competidores. Entonces podía competir en precio, podía competir en diseño, y encima mi producto era multifuncional y el resto de ellos no era multifuncional. Así que conseguí al final lo que estaba buscando, era un producto que iba totalmente dirigido a esa madre que va a comprar ese producto para su bebé. Aparte, lo podía usar con su bebé o con lo que fuese, que le iban a ayudar muchísimo. Es decir, no es que tú hagas un producto multifuncional y cada función no tenga nada que ver con la otra, sino que cada función que tenía mi producto sumaba a la anterior. Entonces esto era un win-win, ¿no? Al final. Y encima, por último, me ahorraba todas las fees de oversize a estándar, por lo que yo podía competir en precio frente a mis competidores. Así que, como veis, era una idea ganadora 100%. Por eso siempre menciono y hago énfasis en que lo más importante es entender quién es vuestro cliente ideal. Muchas veces os empeñáis en vosotros mismos a hacer mejor el producto en base a lo que vosotros queréis, pero no os dais cuenta que vosotros no sois los que vais a comprar ese producto, sino que puede ser que sea otra persona que tenga diferentes gustos, diferente edad, que tenga otra cultura, y eso es lo que tenéis que entender. Así que nada, conseguí al final, me puse en la liga a buscar proveedores en China, en todos los países, y conseguí un proveedor que era súper bueno, que estaba en China, de hecho lo consiguió mi hermano, y la verdad que parecía una fábrica súper seria, era una fábrica enorme. Además, dentro de China ellos pues eran muy conocidos, entonces eso a mí me daba una seguridad enorme, porque ya sabía que estaban bastante especializados en el tema, es decir, que no me iban a fallar, y que si yo les mandaba a hacer un producto lo iban a hacer bien, y al ser una fábrica tan reconocida no iba a tener problemas. Así que nada, empecé mi primer pedido con un diseño solo, y mientras tanto me puse con el tema de las fotos, el branding, todo el tema creativo, ¿no? Que al final para mí es mi parte favorita, porque considero que es una de las patas de Amazon más importantes. Tú al final, cuando un cliente entra a comprar en Amazon, no tarda más de 2 segundos en hacer clic a tu imagen o a la de tu competidor. Entonces, si tu foto principal no es mejor que la del resto, no te van a hacer clic, ¿vale? Y no solo eso, sino que si entran en tu listing, en tu producto, y las demás fotos son malas, se van a ir de tu producto. Entonces, yo siempre recomiendo que invertáis todo el dinero que podáis en hacer las mejores fotos de la mejor calidad posible. Y como al final el cliente ideal tenía más o menos 27 años, de 27 a 35 en mi producto, pues lo que hice fue contratar un estudio de fotografía, lo mandé a mi casa y yo fui la modelo. Entonces, bueno, ya las fotos se han cambiado, pero en ese entonces aparecía yo en las fotos de Amazon, y era en teoría pues esa madre que compraba el producto para su hijo. La verdad que nos curramos muchísimo las fotos. El nombre de la marca, pues decidí hacer un nombre que diese un toque de productos de bebé, es decir, que no fuese pues una palabra que parezca un poco de productos tecnológicos o de otra cosa, sino que fuese un toque parecido, pues que pueda sonar de bebé, pero a su vez con cierta elegancia, y le di como un toque de habla italiano. Entonces al final se creó un logo bastante premium y bastante jugoso, y todo el tema de branding, de los colores y demás, fue muy acertado. La verdad que me hicieron un branding increíble y las fotos fueron increíbles. Entonces, como resultado, tenía un listing con unas fotos increíbles y un producto increíble, entonces nada podía fallar. Así que nada, llega el producto a España, comenzamos a venderlo. Primer
Primer día que empezamos a venderlos, 7 unidades vendidas solo en España. Yo digo, madre mía, qué locura, yo no me lo podía creer. Segundo día, 10, tercer día, 15 y al final, poco más de la semana, en cuanto conseguimos la primera review, ya éramos el número 1 más vendido de España con solo una review, lo que era alucinante porque el competidor principal en ese entonces tenía 1100 reviews, que me acuerdo perfectamente, y nosotros con una ya conseguimos alcanzarle. ¿Por qué? Porque al final nuestro producto era mejor y se notaba, las fotos eran mejores, el diseño era mejor y, como os he comentado, estaba hecho para ese cliente, que al final el cliente ideal, ¿no? Entonces estaba todo estudiado a la perfección. Nuestras ventas fueron aumentando cada vez más y yo decidí pues seguir creciendo en el resto de Europa. Empezamos con Alemania, pues al final crecimos de golpe, ¿no? Abrimos Alemania, Francia, Italia, UK, todos los países de la Unión Europea y fue un auténtico bombazo, sobre todo en particular en el mercado de UK. Fue una locura, o sea, en España al final nuestro techo fue vender como 40 unidades al día, 45, pero es que en UK vendíamos como 200, 150 al día. ¿Y qué pasa? Que al final hay que entender un poco la cultura de cada país, ¿no? Por ejemplo, en UK es un mercado donde obviamente el nivel económico es mucho más alto que el que puede haber en España o Italia y la gente suele, pues al final suelen tener unos sueldos más altos, por lo que suelen gastar más, ¿no? Entonces eso me permitió a mí tener un precio de producto bastante más alto. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo en España que vendía un precio y en UK vendía el equivalente a 10 euros más caro, porque eran libras, y aún así era la número 1 más vendida de UK. Entonces, para mí, la verdad que mi mayor profit fue en UK. Con esto quiero decir que muchas veces nos empeñamos en centrarnos en España, porque somos españoles o porque, bueno, pues al final, o si eres mexicano, centrarte en México, y no te das cuenta que hay otros mercados que también, pues por diferentes cosas, pues por lo mejor lo que acabo de mencionar, porque los sueldos son más altos, porque el nivel de vida es más alto, es mucho más fácil ganar más dinero y tener un profit mayor. Así que llegó un momento que de repente me acuerdo que cogía la aplicación de Amazon y es que era actualizar y era pedido, 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 pedido y yo decía, qué locura, o sea, yo decía, ¿cómo es posible? Entonces nada, decidí irme con mi pareja a Portugal, nos fuimos a Lisboa a vivir porque entonces, bueno, teníamos una SL creada al principio y lo que decidimos fue crear una LLC. Entonces, si te ibas a Portugal en ese entonces y tus ingresos venían desde fuera, desde una LLC, en teoría no pagabas impuestos. Entonces nos fuimos allí y justo nada más llegar a Portugal, a Lisboa, empezó todo el tema del COVID. Todo el COVID, no se podía salir de casa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que con el COVID las madres y los hijos, pues al final un bebé, tú no sales a comprar a la calle, entonces las ventas se dispararon a lo bestia. O sea, las ventas que tenían normalmente se dispararon a 1 por 3. Entonces fue una auténtica locura. Todo esto os estoy hablando solo con un producto por el momento, con una variante. Entonces yo ahí empecé a ver un poco el riesgo que tenía. Al final solo tenía un producto, vale, lo había hecho bien, pero tenía un montón de dinero invertido. Entonces lo que decidí hacer fue sacar un montón de variantes con un montón de diseños, porque al final hay que entender que pues no todas las madres o no todas las personas que compran un producto tienen el mismo gusto. Al final pues hay una persona que es más vintage, otra persona que es más moderna, otra persona que le gustan más las cosas más antiguas, ¿no? Entonces había que, o sea, mi intención era satisfacer a todos esos tipos de clientes ideales. Entonces al final saqué 5 variantes con 5 diseños diferentes y no solo eso, sino que al final me di cuenta ese mismo producto tenía pues otras ramas que podía sacar más productos que eran muy relacionados porque era del mismo subnicho. Entonces lo que hice fue sacar más productos muy relacionados a ese, que al final pues obviamente el cliente ideal era el mismo, los usos eran muy parecidos, pero podía contar como otro producto. Entonces saqué otro producto más, igual con muchos diseños, utilizando la misma técnica. También fue un bombazo y de repente aquí llegó uno de los primeros zascas, primeros obstáculos que llegaron, que fue, pues al final, como estaba todo el tema del COVID, los transportes, todo el tema de la logística se encareció muchísimo. O sea, desde China mandar un contenedor a España y desde China a Estados Unidos era una auténtica locura, una barbaridad. Entonces me acuerdo que pues lo que era a lo mejor un flete de 1000 y pico euros que me solía costar uno de mis primeros contenedores, pasó a 10.000, al final a 15.000 y a Estados Unidos ya valían como 30.000 el contenedor. O sea, era una auténtica locura. ¿Qué pasó? Que se me empezaron a encarecer mucho los precios y yo me di cuenta que muchos de mis competidores fabricaban en Europa. Entonces, claro, a ellos no les afectaba, pero a mí sí, porque yo lo traía de China, entonces por mar al final me afectaba mucho el precio, ¿no? ¿Qué decidí? Buscar fábricas en la India, porque me di cuenta que había muchas fábricas que podían fabricar mi producto y que eran mucho más baratas. ¿Qué pasaba? Que no estaban en Alibaba, porque al final Alibaba considero que principalmente están en las fábricas chinas. Sí que puedes encontrar otro tipo de fábricas de otros países, pero no es igual. Es decir, puede haber fábricas grandes de la India que no estén en Alibaba. Entonces lo que hice fue contratar a una persona de Upwork y le dije, mira, necesito encontrar una fábrica en la India que sea pues de estas características, este es mi producto, le mandé una muestra, encárgate, te doy una comisión, lo que sea, tal. Y al final pues me sacó un listado de fábricas, pedí una muestra a cada fábrica, me llegaron y la verdad que la calidad era muy parecida a la de China, a unos precios muchísimo más baratos, y yo me quedé alucinada porque no solo era que el precio del producto era como pues 2 euros más barato, sino que
porque el envío de India hasta España era muchísimo más barato. Os hablo de 3/4 partes a lo mejor. Entonces en ese momento pues lo que hice fue no cambiar toda la producción de China a India, porque tampoco quería arriesgarme, ¿no?, a que de repente pasase algo con la producción con este nuevo proveedor. Imaginaros que lo hacían mal y me entrasen malas reviews. Entonces fui muy poco a poco. Así que, ¿qué pasó cuando empecé a vender de la India? Pues al final mi profit aumentó un 40% de margen, lo cual es una auténtica barbaridad. Sobre todo en UK llegó a ser hasta un 50% de margen. ¿Por qué? Porque al final la mercancía que traía era de India, me salía súper barato, pero sí que empecé a notar que las reviews eran malas, que eran cada vez peores. Es decir, yo tenía un 4,7 de reseñas, es decir, de rating, y empezó a bajar hasta llegar al 4,5. Entonces yo me empecé a asustar y dije, oye, ¿qué está pasando? Yo siempre hago controles de calidad y obviamente lo hice, y de hecho lo hice más fuerte en la India porque no me fiaba tanto, ¿no?, de lo que podía pasar. Y lo que me di cuenta más tarde era que al final las fábricas en la India lo que hacen es que pagan a esa persona que va a hacer el control de calidad a la fábrica para que no hagan el control y dé como aprobado el resultado. Entonces me di cuenta de esto y ya entendí por qué, porque yo no entendía. Al final digo, mira, si todos los controles de calidad pasan, ¿por qué me llegan malas reviews si el producto está bien? No lo entendía. Y bueno, cuando descubrí esto, bueno, sentí un nudo en el pecho enorme, porque al final dije, es que claro, me han estado engañando todo este tiempo. Al final no sé qué tipos de productos han estado mandando, porque las fotos y el control de calidad que me enviaban como resultado eran de mis productos, sí, pero al final a lo mejor inspeccionaban pues a lo mejor 10 en vez de 300 unidades, no eres capaz de verlo. No solo me pasó esto, sino que me pasó que a medida que empecé a llamar la atención muchísimo, muchos de mis competidores empezaron a jugarme malas pasadas, empezaron a comprar mis productos, me denunciaban a Amazon inventándose pues que mi producto, por ejemplo, era dañino para el niño, pues una serie de cosas para al final que me suspendieran el listing. Entonces muchos días me despertaba con el producto suspendido, el primer producto que saqué, que era el principal, del cual obtenía casi todas mis ventas. Y no solo eso, sino que me fueron pasando muchas más cosas, que al final fue una bola enorme, que sí, que ganaba mucho dinero, sí, obtenía muchas ventas, pero había muchísimos problemas. He de destacar que justo antes del COVID, me fui a la Feria de Cantón, fui a China para conocer sobre todo a mi proveedor chino, para obtener mejor términos de pago, que yo siempre recomiendo que si ya estáis fabricando y obtenéis unos buenos niveles de venta, si vais a conocer a vuestro proveedor es súper beneficioso, porque al final los chinos tienen una cultura que si te conocen en persona luego te van a dar muchísimos beneficios. De hecho, a mí me hacían pagar solo el 20% inicial y el resto a veces mucho más tarde de que llegase la mercancía a Amazon. O sea, era, para mí el cash flow que me hacía tener era muy bueno. Y no solo eso, sino que la relación era súper buena. Si yo le pedía cualquier favor, él me lo hacía, cualquier variación de producto, cualquier cosa que quería sacar, o que cualquier cosa o proveedor que necesitase nuevo en China, él me ayudaba. Al final mereció la pena. Obviamente la Feria de Cantón no mereció tanto la pena, porque como he mencionado otro vídeo que tengo en mi canal, tú te crees que vas a buscar productos, pero al final, como no tengas ya una serie de productos buscados desde antes y vayas allá a buscarlos, no compensa tanto, porque hay tantos stands que llegas allí y te aturdes. O sea, yo me acuerdo que al día caminaba 20 kilómetros y es que es interminable. Pero sin duda os recomiendo que si podéis ir a China a conocer a vuestro proveedor, si ya tenéis unos niveles de venta pues grandes, os recomiendo ir. Y bueno, ¿cómo sigue todo esto? ¿Cómo sigue la marca, no? Pues al final decidimos lanzar también a Estados Unidos, porque dije, bueno, si va bien en Europa, va a ir bien en Estados Unidos. Otro de los errores que hice, porque sí que iba bien, pero como he mencionado en muchos vídeos, tienes que entender que porque un producto funcione bien en un país, no tiene por qué la cultura ser igual en un país que en otro. Al final en Estados Unidos a la gente pues tiene más espacio en sus casas, les gusta comprar productos mucho más grandes. De hecho, tú si vas en Estados Unidos al supermercado, te das cuenta cómo son la caja de cereales o la caja de ketchup, ¿no?, que es todo enorme. Entonces los conceptos de productos son muy diferentes. Entonces yo pensaba que mi producto, si lo lanzaba, además como las reseñas se comparten, si lo lanzaba en Estados Unidos, yo dije, guau, ya lo tengo todo hecho, pero no fue del todo así. De hecho, no vendía apenas, vendía como 10, 12 unidades al día, y el que más vendía de ese mismo producto vendía como 500 unidades al día. Así que bueno, la verdad que no fue muy exitoso, pero realmente estaba centrada sobre todo en Europa. Para arreglar el tema de la India, todo esto que me pasó, bueno, volví a China, seguí produciendo en China, obviamente mis márgenes volvieron a caer, y tenía un gran problema porque justo acababa de empezar a vender en Estados Unidos. Entonces, como he comentado antes, los contenedores a Estados Unidos valían como $30.000, que es una salvajada, y en cada contenedor cabían como 3.000 productos, ¿no?, de los que yo tenía. Entonces imaginaros el precio, lo que se elevaba, que obviamente al final, si tú también, o sea, si otros competidores que tienes tú fabrican en China, el precio no solo lo subes tú, sino que lo suben también los demás. No todo el mundo fabrica en China, muchos otros pueden fabricar en Estados Unidos o en Europa. Entonces lo que hice fue buscar fábricas en Turquía. En Turquía de repente se puso como muy de moda
salieron muchas fábricas y busqué también fábricas, como hice en la India, en Turquía. Encontré una fábrica increíble en Turquía, decidí pedir una muestra, la muestra estaba súper bien, así que empecé otra producción en Turquía para a ver si podía sustituir India, por lo menos la parte que me quedaba con Turquía, y combinar China y Turquía. Y el día de mañana, pues si iba todo bien hasta que se acabase el COVID, me quedaba con Turquía hasta que se abaratasen todos los costes de logística. En ese entonces decidí salir de Portugal porque al final sacaron como una nueva ley que no determinaba bien si tus ingresos venían de fuera, si tenías que pagar impuestos o no. Entonces era un poco como vacío legal y decidimos irnos, nos fuimos a Panamá, que es justo donde estoy ahora en este momento. Nos fuimos y me acuerdo que nada más llegar a Panamá me empezaron a llegar un montón de emails de, bueno, pues al final de empresas que estaban interesados en comprar mi marca. Y yo nunca había oído esto, o sea, yo me asusté porque pensaba que era un timo, pensaba que era una estafa, que alguien pues quería, lo típico que te llega un email que piensas que es una estafa, ¿no? Entonces yo no hacía ni caso hasta que de repente quedé con otra persona que me dijo que sí, que esto era real, que está pasando y que, bueno, pues como que era justo la época para venderlo. ¿Por qué? Porque tener en cuenta que con el COVID todas las ventas de Amazon estaban súper infladas. Cuando se acabase el COVID esas ventas iban a bajar porque al final la gente quería salir a comprar, salir a la calle, ¿no? Buscar una excusa para salir a la calle. Y habían estado pues 1 año y medio, estuvimos encerrados, que en ese año y medio comprábamos en Amazon principalmente. Es decir, Amazon con el COVID nunca frenó, nunca frenó. Entonces las ventas se dispararon. Entonces era el momento perfecto para venderla. Comencé a hablar con un montón de empresas, pues ya no solo españolas, sino también americanas, de todos los países. Y al final vi que era una realidad, que se compran empresas de Amazon, se compran marcas de Amazon, que depende de del portfolio que esas empresas tengan, te pagan más o menos. Yo lo que hice fue, pues al final los que más me ofrecieron fueron esas empresas que también tenían marcas de bebé, porque cuando te compran a ti tu marca encaja mucho en esas otras marcas, en ese catálogo que tienen y les interesa mucho y te pagan más. Así que decidí seguir todo el proceso de venta. Aunque me iba muy bien, yo empecé a ver pues mucho las orejas al lobo porque al final, como os he comentado, muchos competidores me estaban denunciando, estaba llamando demasiado la atención. Teníamos muchos problemas con el tema de la logística, China se encareció mucho después del COVID porque al final todos los materiales subieron muchísimo y Turquía al fin y al cabo no sabía del todo si iba a funcionar bien porque nunca había trabajado con esa fábrica y no sabía si me iba a pasar otra vez con lo que me pasó en India, ¿no? Así que decidí vender la marca, pues al final dije, mira, con este dinero sé que voy a crear otra marca nueva desde cero y no voy a tener todos estos quebraderos de cabeza y aprender de mis errores y voy a saber pues cómo hacerlo de nuevo mucho más rápido. En ese entonces facturábamos más de 3 millones de dólares al año, entonces como comprenderéis, en 2 años y medio conseguimos llegar a estas cifras y no sabía cuánto tiempo más iba a aguantar. Sé que hubiésemos podido crecer, a lo mejor escalarlo a 10 millones de dólares, pero yo entendí la situación, que era el COVID, que se estaba acabando y que era el momento para venderlo porque mejor dinero en mano que vete a saber tú el día de mañana al final qué puede pasar. Entonces, esta marca, que os acabo de contar un poco todo, sigue funcionando, es decir, la siguen teniendo esta empresa que os digo. He preguntado si puedo desvelar los productos, he preguntado si puedo decir qué marca es, qué marca era, pero al final tenemos un contrato de confidencialidad que no se puede revelar y no solo eso, sino que sigo obteniendo dividendos, es decir, no solo me pagaron un por 5 en el cierre, sino que los 2 próximos años al cierre te siguen pagando la diferencia de los beneficios que tenías tú frente a los que ellos hagan. Entonces no me han dejado decir qué productos eran porque al final, como comprenderéis, es arriesgado que si os decimos la marca, pues al final vosotros también podéis ir a denunciar esos productos y hacer que les afecten, ¿no? Al final a ellos las ventas. Pero bueno, creo que os he dado bastantes pistas y sobre todo el aprendizaje de cuál es la estrategia que seguí y bueno, qué es lo que estoy haciendo yo ahora, qué está pasando con mi segunda marca, en qué punto estoy, cómo está funcionando, qué es lo que está pasando un poco. Estuve 1 año totalmente sabático, sin querer saber nada de Amazon, sin querer saber nada de nadie, porque acabé tan estresada, tan saturada de, pues al final imaginaros cuando tú estás en un proceso de venta de una empresa, te piden un montón de papeles, te abren las tripas de tu negocio y te tiras meses de negociación, hablando con ellos para entender quién es tu proveedor, miles de cosas y además como era una empresa americana, pues son mucho más correctos, les encantan los procedimientos y demás. Y al final uno de los problemas que nosotros teníamos era que no teníamos, como he dicho en otros vídeos, nada automatizado y nada delegado. Éramos yo y otra persona que tenía de Venezuela, éramos solo 2 personas y facturábamos 3 millones de dólares. Imaginaos la de cosas que hacíamos al final nosotras. Entonces yo también en parte por eso vendí la marca, porque me di cuenta que
con el equipo que yo tenía, que no era nulo porque al final éramos 2, no iba a poder sacar más productos porque no teníamos tiempo, no teníamos ningún proceso escrito, no podíamos crecer más, o sea, ese era nuestro cuello de botella que no nos permitía avanzar. Entonces era consciente de ello y era consciente que las cosas pues al final no se hacen así, las cosas hay que crear un equipo desde casi al principio, hay que empezar automatizando, delegando, cada uno tiene unos departamentos asignados y es muy importante tener todos los procesos escritos y automatizados porque si no nunca vas a poder crecer más y facturar más de 7 cifras. Así que la marca que tengo yo ahora la verdad que está funcionando muy bien, es de otra categoría totalmente diferente, es de deportes, no tiene nada que ver, de hecho no lo estoy vendiendo en Europa porque al final para mí, como he comentado, era un reto empezar a vender en otro mercado más difícil que es Estados Unidos porque tiene muchísimo más tráfico, muchísima más competencia, pero ¿qué pasa? Que yo también tengo muchísimos más conocimientos que antes, entonces para mí era un reto increíble empezar a vender en Estados Unidos y en otra categoría porque al final la de bebé pues ya estaba un poco, pues quería cambiar, ¿no? Quería pues proponerme nuevas cosas. Empecé hace menos de un año, empecé hace 10 meses y la verdad que estoy súper contenta, ya casi, bueno, estamos muy cerquita de facturar $1 millón. Actualmente tengo a una persona en mi equipo y estamos contratando ya a la segunda, o sea, como veis ya estoy centrada desde el principio en crear un equipo porque mi idea es no facturar 7 cifras, sino mi idea es esta vez vender la marca de nuevo pero por 8 cifras, porque al final creo que se puede, pero para pasar de 7 a 8 cifras necesitas un equipo y necesitas todos los procesos. El proceso que he hecho para encontrar productos ganadores tiene muchas cosas en común, porque al final siempre tienes que entender a quién es tu cliente ideal, cómo puedes hacer mejor tu producto, cómo mejorarlo, no en base a tus gustos, sino en base a quién está detrás de esa pantalla que va a hacer clic y le va a dar a añadir al carrito y va a comprar tu producto. Entonces creo que una vez que entiendes este concepto, una vez que lo tienes interiorizado, puedes sacar el producto que quieras, puedes entrar en la categoría que tú quieras y en este caso pues yo la verdad que estoy muy contenta con mis resultados, he sacado varios productos, me están funcionando muy bien. De hecho ahora voy a patentar uno porque considero, bueno, nunca he patentado un producto, pero pues al final imaginaos, si patentas un producto te aseguras que nadie más puede entrar a vender ese producto. Y me diréis, Blanca, pero muchos os pensáis que me he inventado ese producto y yo nunca me invento un producto, yo copio y mejoro. Es decir, he copiado un producto que ya se vende, que funciona, lo he mejorado, le he cambiado un poco la forma, le he cambiado el diseño y lo estoy vendiendo y me va muy bien. Entonces he decidido patentarlo para que así, pues eso al final tiene mucho más valor a la hora de vender la marca, a la hora de que no te salen competidores, etcétera, etcétera. Así que sé que conocéis poca gente que haya vendido su marca, realmente no es muy común la gente que haya vendido la marca de Amazon FBA, de hecho de habla hispana yo no conozco a nadie y bueno, al final obviamente tienes que tener unos requisitos para vender tu marca, pero tienes que facturar más como mínimo $1 millón al año. Y no solo eso, sino que tener una marca muy sólida, por eso siempre digo que es muy importante centrarse en un nicho, dominarlo y hacerte el más fuerte para estar así en esos top 5 de más vendidos de Amazon. No fue un camino fácil para nada, ni lo está siendo ahora, nunca vender en Amazon no es nada fácil. Hay muchos inconvenientes y necesitas saber tener mucha experiencia y muchos conocimientos, es lo más importante, los conocimientos. Y obstáculos habrá millones, yo tengo a día de hoy muchos obstáculos también, en la anterior marca pues tenía más aún, me levantaba con productos suspendidos, denuncias de competidores, de repente pues como os digo lo que pasó con miles de reviews malas con el tema cuando cambia la fábrica a India, muchas cosas que pueden pasar y que al final tienes que superar obstáculos, pero que os quede claro que si hacéis las cosas bien y sobre todo que si os formáis bien vais a conseguirlo. Tenéis que trabajar mucho, ser constantes y podéis llegar a ello al igual que he llegado yo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, sobre todo que os haya aportado valor, que era mi intención, y si os ha gustado me encantaría ver vuestro comentario en el vídeo, os leo a todos, os respondo. Y nada, darle me gusta al vídeo y suscribiros a mi canal y activar notificaciones. Muchas gracias.